La última vez que los bancos empezaron a hacer esto a gran escala, el mundo terminó en crisis, ocurrió en el año 2000, ocurrió en 2008, y lo que estamos viendo desde 2025 empieza a parecerse demasiado al mismo guión. En este vídeo del Código del Dinero vamos a ver qué están haciendo hoy los bancos, porque suele ser la antesala de una recesión global, cómo se conecta con lo que vivimos en 2008 y, sobre todo, qué podemos hacer nosotros para no ser los últimos en enterarnos. Y antes de seguir, aviso claro, esto no es consejo financiero ni recomendación de inversión. Es análisis y educación financiera para que cada uno tome sus propias decisiones con la cabeza fría. Vamos al grano, la señal más clara de que el sistema está cambiando no sale en los telediarios, la sentimos en la calle, cada vez es más complicado conseguir crédito, en Estados Unidos y lo que pasa allí suele llegarnos después a Europa y Latinoamérica. En 2025 muchos bancos han reportado algo muy concreto, están endureciendo de forma extrema sus criterios para conceder préstamos, sobre todo en tarjetas de crédito. Traducido, aunque tú sigas teniendo el mismo sueldo y el mismo historial, ahora, te piden más documentación, te exigen mejor score de crédito, o directamente te conceden menos dinero disponible. Y no es solo en tarjetas, los propios bancos reconocen que sus estándares están entre los más duros de casi toda la serie histórica, en prácticamente todas las categorías de préstamo. Cuando el crédito se encarece y se complica, el consumo se frena. Si ya no podemos financiar la tele nueva, el coche, el viaje o incluso parte de los gastos del mes, gastamos menos, y lo que nosotros dejamos de gastar es lo que otra persona deja de ingresar, ahí es donde la rueda de la economía empieza a ir más lenta. A esto se suma otro dato clave, las familias ya llegan cargadas de deuda. En 2025, la deuda de los hogares en Estados Unidos rondaba los 18,4 billones de dólares, y seguía subiendo. Es como entrar en una curva peligrosa, ya con el depósito de deudas lleno, y si miramos por tipo de deuda, el cuadro es todavía más tenso. En los préstamos estudiantiles, por ejemplo, más del 10% del saldo está con retrasos de más de 90 días. Eso significa que muchísima gente joven está directamente ahogada. ¿Qué hace un banco cuando ve subir la morosidad? Se vuelve más conservador, cierra aún más el grifo. Y ahí se forma el círculo vicioso perfecto, suben los impagos, los bancos endurecen créditos, con menos crédito, más gente deja de poder pagar, y así sucesivamente. Este es un buen momento para dejar una frase recortable que resume todo el vídeo: cuando los bancos dejan de decir sí con facilidad, no están castigando solo a los irresponsables, están avisando de que el ciclo económico está cambiando. Pero el frenazo no solo va por el lado del consumo, también golpea a las empresas. Piensa en la cadena completa, si nosotros gastamos menos, las tiendas venden menos. Si venden menos, su caja se resiente, y si quieren pedir un crédito para aguantar el bache o para crecer, también se encuentran con el banco más duro. A comienzos de 2025 ya se veía como un porcentaje creciente de bancos endurecía las condiciones para préstamos comerciales e industriales, sobre todo para empresas medianas y grandes. Menos gasolina para la inversión significa menos contrataciones, menos proyectos nuevos, menos maquinaria, con unos meses de retraso, más paro. La paradoja es que todo esto sucede mientras la Reserva Federal habla de relajar su política de tipos. Es decir, el Banco Central insinúa que podría bajar la tasa de referencia, mientras los bancos privados, en la práctica, están apretando el crédito. Un pie en el acelerador y otro en el freno. Para entender por qué esto es peligroso, tenemos que mirar atrás. En los años 2000, antes de la crisis de 2008, vivimos el ejemplo perfecto de cómo el crédito crea burbujas, y cómo las revienta después. Un estudio del MIT analizó cuánto de la subida de los precios de la vivienda en esa época se debía a crédito fácil y tipos bajos. Las conclusiones fueron demoledoras: aproximadamente un tercio del aumento de precios de la vivienda, en relación al alquiler, se explicó solo por el relajamiento del crédito, y si sumamos condiciones fáciles y tipos bajos, se explicaba más de 2/3 del boom. No fue un milagro económico, fue grifo abierto. Cuando el dinero fluye sin demasiadas preguntas, los bancos prestan a casi cualquiera, las familias se sienten más ricas y los precios se disparan. Pero si el motor principal de la subida es el crédito, cuando el crédito se frena, la misma fuerza que empujaba hacia arriba empuja hacia abajo. En 2006 empezaron a aparecer las primeras grietas, subían los impagos en las hipotecas más arriesgadas, el banco ya no renovaba tan fácil, los estándares se endurecían. Y de 2006 a 2011, el precio medio de la vivienda en Estados Unidos llegó a caer en torno a un 30%, millones de hogares quedaron bajo el agua, debían más en hipoteca de lo que valía su casa. En esa situación, muchos dejaron directamente de pagar. Lo que parecía un sueño de riqueza fácil se convirtió en una pesadilla de deuda impagable. La lección es clara: el crédito actúa como acelerador, y como freno de mano, amplifica tanto las subidas como las caídas. Y aquí viene lo inquietante: los patrones que vimos entonces, a escala de vivienda, hoy los empezamos a ver de nuevo en el sistema en general. En 2025, el crecimiento del crédito al consumo en Estados Unidos ya se había enfriado con fuerza.
Las líneas de tarjetas crecían poco, el crédito en general avanzaba a un ritmo flojo para una economía basada en el consumo, y al mismo tiempo, el coste de financiarse con tarjeta se disparaba a intereses medios por encima del 20% anual. Con ese tipo de interés, financiar el día a día con crédito ya no es un comodín, es una trampa. Mientras tanto, el mercado laboral también empieza a dar señales de giro, el desempleo sube desde mínimos hasta alrededor del 4% largo, crece el número de parados de larga duración, y las vacantes de empleo bajan mientras las contrataciones se estancan. No es un desplome, es algo más sutil pero igual de importante, la máquina que antes iba sobrada empieza a toser, la inflación subyacente, la que excluye alimentos y energía, se va moderando en torno al 3% anual, lo que da margen a la Reserva Federal para plantear recortes de tipos. Y aquí está el nudo del asunto: ¿qué pesa más en la vida real, la bajada de la tasa oficial, o el hecho de que tu banco siga sin querer prestarte, o te preste carísimo? Si los bancos mantienen el pie en el freno, aunque la Fed baje tipos, mucha gente no notará el alivio. Verá los titulares optimistas, pero seguirá chocando con muros cuando busque crédito. Y cuando se junta, familias muy endeudadas, bancos temerosos cerrando el grifo, consumo que se enfría, empresas que frenan inversiones, y un mercado laboral que pasa de muy fuerte a cada vez menos dinámico, históricamente no estamos ante un simple bache, sino ante el inicio de una fase de ciclo bajista. No tiene por qué ser 2008 otra vez, pero tampoco es un juego. ¿Significa todo esto que un colapso mundial es inevitable? No, significa que las condiciones que suelen preceder a una recesión global se están alineando: crédito caro y escaso, endeudamiento alto y pérdida gradual de confianza. Y recordemos algo obvio pero que conviene repetir: cuando Estados Unidos se enfría, ni Europa ni Latinoamérica se quedan al margen, menos demanda, menos exportaciones, más volatilidad financiera, tipos que se contagian. Lo que hoy vemos en los bancos de allí mañana se nota en nuestras economías. ¿Qué podemos hacer nosotros, a nivel personal, en medio de este panorama? Primero, entender el ciclo de crédito. No basta con mirar si la bolsa sube o qué dice el político de turno. Hay que fijarse en si los bancos están prestando más fácil o más difícil, si los intereses reales que pagamos suben o bajan, cómo evoluciona el desempleo y la morosidad. Segundo, protegernos del sobreendeudamiento justo cuando el crédito ya es caro. Eso significa, por ejemplo, evitar financiar consumo a tipos delirantes, como tarjetas al 20%, revisar deudas variables que se puedan renegociar, y construir un pequeño colchón de liquidez para no depender del banco en el peor momento. Tercero, dejar de perseguir dinero fácil precisamente cuando el ciclo se vuelve frágil. En fases de apretón crediticio proliferan las promesas de rentabilidades rápidas, ingresos pasivos mágicos y atajos. No es casualidad, es cuando más vulnerable está la gente. Cuarto, empezar o seguir construyendo un sistema propio, una estrategia de ahorro e inversión sencilla, diversificada, que no dependa de adivinar lo que hará la Fed el mes que viene, sino de tener disciplina durante años. Y, sobre todo, mentalidad anticíclica: cuando todo el mundo se endeuda como si no hubiera mañana, nosotros desconfiamos; cuando todo el mundo entra en pánico, nosotros analizamos con calma donde puede haber oportunidades reales. Los bancos van a seguir haciendo lo que más les convenga a ellos, los bancos centrales, igual. Nuestra tarea es entender las señales, no tragarnos el discurso de todo va bien justo antes del golpe, ni el de todo está perdido, cuando el ajuste ya ha pasado. Si este vídeo te ha ayudado a entender un poco mejor por qué el comportamiento de los bancos puede anticipar una crisis mundial, te invito a dejar un like para apoyar este contenido. Suscribirte al Código del Dinero si aún no lo has hecho, y contarnos en comentarios si en tu país ya estás notando que el crédito se está endureciendo. ¿Más requisitos, más intereses, más no del banco? Nosotros seguiremos analizando cómo se mueven el crédito, los bancos y la economía global, para que la próxima vez que hagan esto, al menos, no nos pille completamente a ciegas.